Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer vídeo de esta miniserie en conjetura verosímil sobre la oración subordinada. En este caso vamos a ver la oración subordinada adjetiva sustantivada. Así la vamos a llamar nosotros. Tenéis que saber que también se puede llamar relativa sin antecedente. También hay gente que llama más modernamente son relativas semilibres, porque las libres ellos dicen que no. En fin, este caso a mí me empieza ya a gustar bastante el tema, porque digamos que es una mezcla de los dos vídeos anteriores. En el primer vídeo veíamos las sustantivas, que eran oraciones subordinadas que cumplían funciones de sustantivo, y veíamos las adjetivas que, además de ser oraciones que cumplen la función típica de complemento del nombre, pues iban introducidas por un elemento relativo. Pues bien, en este tercer gran bloque dentro de la clasificación de la subordinación, pues vamos a tener una mezcla. Vamos a tener oraciones subordinadas que funcionan con funciones prototípicas de sustantivo. Entonces vamos a ver sujetos, complementos directos otra vez, como en el primer vídeo, pero están introducidas por un elemento relativo. La diferencia con respecto a las adjetivas es que ese elemento relativo no va a tener el antecedente expreso, el antecedente no va a estar especificado dentro de la propia oración, y con respecto a las sustantivas se van a diferenciar por el hecho de que el introductor no es simplemente una mera conjunción como pasaba con que o con sí, sino que va a ser siempre un elemento relativo. Los nexos prototípicos suelen ser siempre el artículo más que, luego quién es y por último cuánto. No obstante, esto se ve mucho mejor con los ejemplos. Entonces mirad, un ejemplo que yo creo que es muy clarito es: quien mucho habla se equivoca. Si nosotros volvemos a intentar llevar a cabo la reducción que ya estamos acostumbrados a hacer, quien mucho habla se equivoca sería él se equivoca, de manera tal que quien mucho habla puede ser sustituido, todo ese segmento puede sustituirse por él, de manera tal que si él se equivoca, él es sujeto, quien mucho habla, por lo tanto, va a ser sujeto. Como veis, dentro tenemos el elemento quien mucho habla. Ese quién se está refiriendo o está entrando en relación con alguien que no aparece, de hecho, en la oración por ningún lado. Ese antecedente que nosotros buscábamos en el vídeo anterior de las adjetivas, pues no existe. Sin embargo, sí hay una referencia a un cierto antecedente, aunque sea un antecedente que no está expresado, ¿de acuerdo? Entonces podríamos intercambiar ese quién por la persona que mucho habla, ¿de acuerdo? Pero evidentemente, pues eso rara vez pragmáticamente no es factible, no hay un error ahí de uso, ¿de acuerdo? Entonces, en español lo suyo es decir quien mucho habla, y entonces tendríamos un segmento oracional, quien mucho habla se equivoca. Pues tendríamos un segmento oracional que sería el sujeto, quien mucho habla, que sería una oración porque tiene un verbo con sujeto predicado, que está subordinándose a un verbo porque cumple funciones de sujeto de ese verbo, pero que comparte, como ya os he dicho, características de las dos categorías que hemos visto anteriormente. Es adjetiva porque está introducida por un elemento relativo, y está sustantivada, es adjetiva, está sustantivada porque la función prototípica es la función que cumple, es alguna de las prototípicas de un sustantivo, en este caso de sujeto. Os traigo aquí, como siempre, de nuestro manual de Ginés Lozano Jaén, pues todos estos ejemplos para que los tengáis más a la mano y para que veáis en distintos ejemplos las diferentes funciones que puede tener este nexo. Nexo que, como veis, también lo vamos a considerar. Aquí también hay una cierta discusión, pero nosotros vamos a reducirla también. Estos nexos los vamos a considerar también bifuncionales, como en el caso de la adjetiva. Entonces, con respecto al verbo al que está subordinado va a ser nexo, pero dentro de su propia oración, pues este elemento va a tener, esta partícula va a tener su propia función. Aquí os traigo una serie de ejemplos, un poco, en fin, de aquella manera, ya veréis. Los ejemplos siempre son indicativos de la ideología de quien los elige, ¿vale? Hay que estar muy al quite con ellos, pero bueno, vamos allá. Aquí tenemos una serie de ejemplos en los que vais a ver cómo la estructura subordinada va a cumplir distintas funciones típicas de un sustantivo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, como ya hemos visto, quien mucho habla se equivoca, pues ahí tenemos un sujeto que sería quien mucho habla, sujeto de se evoca. Vi en la tienda
a quien era tu secretaria, ¿lo veis? Vi en la tienda a la que era tu secretaria, la vi. ¿De acuerdo? Vi a esa persona, la vi, esa persona fue vista. A la que era tu secretaria o a quien era tu secretaria sería complemento directo de vi. Envía la carta a quien te insultó o envía la carta a la que te insultó o al que te insultó, etcétera. Es a quién, a la que, al que, da igual. El caso es que es envíasela, envíale la carta. Y tendríamos a quien te insultó, oración subordinada adjetiva sustantivada, complemento indirecto, ¿vale? De envía. En cuanto al atributo, este coche es el que nos dará seguridad. Este coche lo es. Entonces, el que nos dará seguridad, atributo. No te acuerdas de lo que dijiste, no te acuerdas de eso, de lo que dijiste, complemento de régimen, ¿vale? Complemento circunstancial, le dio con lo que podía hacer daño. Con lo que podía hacer daño le dio con eso. Bueno, aquí le dio así. Bueno, podría ser un complemento circunstancial de instrumento. Ya sabéis que, bueno, en fin, estas cosas no tienen mucha importancia. Se podría entender incluso como un régimen, ¿vale? Completo el nombre. El instituto del que se habla en las noticias tiene serios problemas. Del que se habla en las noticias va a ser un complemento del nombre de instituto, ¿vale? Este del que sería el introductor. Estaba harto de los que insultaban igual. Un complemento del adjetivo harto. Todos ellos son oraciones subordinadas adjetivas sustantivadas. Y estudia menos de lo que debo. Estudio menos de lo que debo. De lo que debo sería complemento ese adverbio. Bien, problema con estos análisis, que muchos de ellos, por su propia naturaleza, como tienen esta preposición, pues se pueden entender de muchísimas maneras, unas más acertadas que otras, ¿de acuerdo? Recordad que la propia academia entiende, por ejemplo, que en el ejemplo este que hemos visto, este coche es el que nos dará seguridad. El que nos dará seguridad para la academia no es ninguna oración subordinada sustantiva, ¿vale? Sino que sería un elemento nominal, un sustantivo, un sintagma nominal normalito. Por ejemplo, con el ejemplo este de ¿no te acuerdas de lo que dijiste? Yo lo que diría sería, en este caso de lo que dijiste, sería ¿no te acuerdas de eso? Entonces, de eso sería un sintagma preposicional complemento de régimen. Tendríamos esa introducción de la preposición enlace de, y ahora, lo que dijiste sí sería una oración subordinada adjetiva sustantivada, pero en función de término de esa preposición. Y lo mismo con el ejemplo este de le dio con lo que podía hacer daño, le dio con eso. Entonces ahí tendríamos ese con eso. Bueno, pues se podría entender como el circunstancial de instrumento, por ejemplo, pero en cualquier caso con eso sería un sintagma preposicional y el eso sería el término, pues entonces lo que podía hacer daño sería un término de esa preposición. Entonces, como veis, tenemos este tipo de mezcolanza entre las subordinadas sustantivas y las subordinadas adjetivas. La clave, ¿dónde está la clave? La clave está, como siempre, mis niños, en fiarse de la intuición de uno y ponerla a prueba con las proformas y con las sustituciones convenientes. Recordad siempre, en cualquier caso, que la característica esencial de toda oración subordinada adjetiva sustantivada es que, cumpliendo las funciones típicas de un sustantivo, el nexo siempre va a ser un relativo. Y estas dos cosas no aparecen nunca ni en las sustantivas ni en las adjetivas. Dicho esto, una vez que venga la vida, pues la vida desbordará el esquema, como ya os he dicho 1000 veces y no me canso de repetir. Y entonces aquí, pues con lápiz y papel, nos pondríamos aquí a discutir cuál sería el análisis menos erróneo, entendido por acierto en realidad, el hecho de cortar por donde se debe. Es decir, ¿cómo decirlo? La corrección, el criterio de corrección residirá siempre en que nuestro análisis se realiza sobre los puntos donde la realidad se une. No rompemos la realidad buenamente por donde nos apetezca, ¿de acuerdo? Sino que buscamos las junturas de la realidad, buscamos lo que ya de suyo viene conectado, no imponemos nosotros la conexión, ¿de acuerdo? Esto es muy bonito, esto es la simploqué platónica, ¿no? Lo que está conectado se evidencia como conectado en nuestro análisis, tenemos un análisis correcto. Lo que está conectado se evidencia como no conectado o como desconectado en nuestro análisis, tenemos un análisis incorrecto, ¿de acuerdo? Yo creo que este criterio general es el más adecuado para enfrentarnos ya
a este tipo de análisis que ya empieza a abandonar el nivel básico, pues para ir tocando duro, ¿de acuerdo? Entonces, recordad estos ejemplos de no te acuerdas de lo que dijiste, no te acuerdas de eso. Este manual en general acepta el análisis de lo que dijiste como oración subordinada sustantivada, complemento régimen. A mí me parece que podríamos analizarlo como una oración subordinada sustantivada término de la preposición de, y la academia podría decir que en realidad lo que dijiste es un sintagma nominal. Entonces, todos estamos de acuerdo en que ahí hay una juntura entre acuerdas y de lo que dijiste, y que de lo que dijiste genera digamos, un hibridismo entre elementos sustantivos y elementos adjetivos, que es lo que justifica que a estas oraciones se les llame oraciones subordinadas adjetivas sustantivadas. Aquí tenéis la lista de otra serie de oraciones para que podáis practicar, y para que, si queréis, me la mandéis por Classroom, como siempre, o lo que sea, como nos vemos en clase cuando sea. Y nada, lo dicho, hasta aquí el vídeo de hoy, y amor y poesía cada día. Practicad, practicad. Adiós.